Some of those who attacked the consulate were inspired in part by televised scenes of protesters storming the American embassy in Cairo in rage over an anti-Muslim video running on the internet. Jacksonville, Florida honored those lost in Benghazi who stood up instead of standing down. The Benghazi tribute was held to honor 4 American heroes that were murdered and 10 Americans who were wounded in the Battle of Benghazi 3 years earlier on September 11, 2012. The solemn memorial service honoring the United States Ambassador to Libya, Mr. Chris Stevens, U.S. Navy veteran SEAL Tyrone Woods, U.S. Navy veteran SEAL Glenn Doherty, and U.S. Navy veteran Sean Smith, who gave their last full measure on 11 September 2012, included military honors, the colors procession, laying on of wreaths for the 4 heroes, and echo taps. Jacksonville came together to honor those who fought valiantly in Benghazi and to get informed on those in our government who have refused to honor their commitment and who refuse to protect Ambassador Chris Stevens and his security staff. Now you can have the opportunity to hear the real story on Benghazi and its impact on our nation from 4 great Americans who know the truth. The first part is retired Admiral Ace Lyons of the Citizen Commission on Benghazi to tell us the truth of what really happened in Benghazi. The second speaker is the distinguished Michael Del Rosso, who tells us the threat. The third speaker is retired Rear Admiral Charles Kubik, who shares the consequences of what happened in Benghazi. A special question and answer panel discussion is part 4, where these speakers are joined by the knowledgeable Stephanie Jason. Follow along in each part to learn the whole story, the true story. My name is Ryman Shove, and I am the MC for Jacksonville 2015. Mr. Michael Del Rosso, from whom we will learn Nuestro siguiente the threats. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Es un honor ser parte de la conmemoración del aniversario de Benghazi y recordar a las personas que dieron su vida esa tarde. Pienso que hemos hablado un poco acerca de la situación y acerca de los americanos que fueron heridos ese día, algunos de ellos con lastimaduras horroríficas. Algunas de ellas, como hablé con los miembros del Congreso por 6 meses, que tomaba varias semanas para recuperarse de este tipo de lastimaduras. Algunos de ellos estuvieron en el hospital al borde de la muerte y nada de esto salió a la luz. Hasta que finalmente le dije el año siguiente, inclusive hablé con Kerry y le dije que si al menos no iban a mencionar a estas personas que estaban sufriendo de heridas horroríficas, al menos que se merecían un agradecimiento por su dolor y su sufrimiento. Y aún así, nada de esto ocurrió. Y para todos ustedes en detalle sobre todo esto, está disponible en documentos que les he dado en PDF para que estén disponibles para todos ustedes. Así es de que si apartamos un poco de tiempo, podemos hablar un poco más de eso. Estos hombres valientes que están muertos o fueron lastimados, que fueron heridos deliberadamente por desastres provocados por las pólizas de nuestro gobierno actual. El gobierno nacional les falló a estos hombres valientes hace 3 años. Y vamos a hablar acerca de lo que el Islam tuvo que ver con esto, pero en general vamos a hablar también acerca de cómo están fallándonos aún en día y cómo están poniendo todos a nosotros en riesgo. Sí, están poniendo nuestras vidas en riesgo. Todo esto son tácticas de la prensa y de la administración, ya que estamos al borde de una guerra mundial. Tenemos todos estos problemas en Irán, ya que el liderazgo que tenemos actualmente es negligente. Con Rusia, con Irán, porque me preguntan frecuentemente que si cuál pienso que es nuestra lucha o nuestro reto más grande como nación. Para mí hay solamente un reto con varias manifestaciones.
El reto es que para donde quiera que miremos, nuestro gobierno nacional nos está fallando. Nos están fallando por lo que han hecho. Nos están fallando por lo que no han hecho. Nos han fallado por haber manejado malamente, por haber administrado malamente y por haber juzgado malamente, ya que la ley que ha sido confiada en sus manos por medio de la Constitución, ya que la integridad de nuestras agencias, de las selecciones, de las agencias que están encargadas de proteger nuestras fronteras, todo esto ha disminuido porque la administración nos ha fallado. Nada de lo que queda de nuestra economía y de las instituciones, ya que han puesto a las personas en riesgo. No dije solamente que Obama nos había fallado o que los demócratas nos han fallado, sino que dije que el gobierno nacional en general nos ha fallado. Y los republicanos juegan un papel muy grande en esto también. En el 2010, en el 2012 y en el 2014, los votantes fueron mayoritarios como republicanos en cada rama del Senado y del gobierno. Algunos de ellos, buenos hombres, al momento de las elecciones, pero una vez electos se convirtieron en mucho menos que eso y han olvidado la esencia de su cargo mientras están ocupando sus puestos en el gobierno, excepto por algunos votos que han sido conjuntos del consenso público. Algunas cosas que han sido simples para poderse llevar a cabo se han dedicado en volverlas complejas ante la opinión pública. Así es de que hacen su trabajo tratando de buscar el efecto más mínimo. Se han dedicado a cambiar las pólizas del Congreso y con suerte los congresistas republicanos actualmente disfrutan del mejor trabajo que han tenido en su vida, ya que se dedican a buscar acuerdos lucrativos con las personas lobbyistas que buscan sus propios intereses. Sin embargo, con lo que estamos navegando actualmente son con las consecuencias de esos fallos. Y a varios, si se les preguntan, están en serio temor de llevar las consecuencias de las fallas del gobierno. Voy a hablar de un gran número de áreas que frecuentemente nadie se atreve a hablar de ellas. Algunas de ellas te van a parecer una novedad. Algunas cosas te van a parecer difíciles, pero vamos a lograr conversar inteligentemente porque así lo hacemos mientras hablamos con personas con inteligencia alta, tales así como ustedes aquí presentes. Pero en general voy a cubrir un gran número de áreas que los medios principales se han negado a cubrir. Cosas que han quedado afuera del debate público, cosas que tienen que ver con la seguridad nacional, con la falla masiva para poder arreglar los asuntos que tenemos actualmente como nacionales, el cual tiene que ver con todos, ya seas republicano o demócrata, ya sea que son el efecto directo de el querer siempre estar políticamente correcto y continuar en la ignorancia en cuanto a la cantidad y la fortaleza de nuestros enemigos. Vamos a hablar de diferentes asuntos que nunca van a llegar a la audiencia de defensa nacional. Así es de que en este momento les pido que se desechen de sus nociones preexistentes, ya que estamos en una junta que tiene que ver con la seguridad nacional, asuntos que no están para disputarse, sino para reconocerse. Porque estamos hablando de una crisis actual, la cual, si no nos encargamos, se va a convertir en nuestra caída total, tanto del republicano como del demócrata. Hay varias personas que ya han establecido que este es un problema serio y están tratando de figurar cómo hacerle para arreglar este desastre que tenemos en nuestras manos. Pero en realidad estamos cuesta arriba. Si los ciudadanos serios, tales como ustedes, no se educan en cuanto a los asuntos y los hechos que tienen vigor y poder actualmente.
y luego debemos de tomar nuestro derecho político para decir y tomar acción. De esto depende nuestra existencia política, porque ambos partidos casi no tienen nada de comprensión en cuanto a los asuntos importantes nacionales, ya sean peligros o amenazas a nuestro territorio nacional. Porque varios de los encargados de los puestos de administración nacional al mínimo son culpables de no buscar, de no investigar y de no enterarse de los asuntos que verdaderamente amenazan a nuestra sociedad. Con el tiempo que tenemos hoy día solamente puedo cubrir un espacio muy pequeño de material, pero la evidencia acerca de a lo que me refiero está presente y estoy dispuesto a revisarla aquí con ustedes aquí presentes. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo sabemos de todo esto? Porque la evidencia muestra que cualquier información tomada ilegalmente es un tipo de guerra informacional, porque esto amenaza el fundamento institucional de nuestra nación. Y aún así, nuestro gobierno en su totalidad está basado en la guerra política, infiltraciones en nuestras operaciones y una divergencia de nuestros ideales políticos. Y todo esto está centrado únicamente en las guerras que vemos en el extranjero, balaceras, bombardeos, secuestros y otros tipos de actos terroristas. Esto tiene que ver con las decisiones de seguridad nacional y con las decisiones de las pólizas de seguridad extranjera, ya que tiene que ver con el interés de los Estados Unidos. La mayor manifestación de esto es el emplear a individuos que administren la póliza externa para que ellos puedan forzar a los aliados de América y que puedan ser reemplazados por la hermandad musulmana y el régimen que ha declarado abiertamente la guerra a América, al igual que una campaña de la NATO que legalmente podía forzar a Gaddafi de Libia una póliza anti-yihadí, permitiendo que los rebeldes conocidos de Al-Qaeda no puedan caminar libremente y apilar un gran montón de armas y que eran conocidos como ISIS en Irak, Irán y en todos otros lados. Cuando el presidente Obama hizo su presentación en el Cairo en el 2009, él declaró que el Islam no estaba y nunca estará en guerra con América. Ok, pero hoy ya podemos saber la diferencia. Nosotros no estamos en guerra con ellos, pero ellos están en guerra con nosotros. Y eso cambia totalmente las reglas del juego. Pero digamos que esto es falso y que la administración declaró lo que estaba en el mejor interés y persiguió esos intereses de la manera que cualquier nación persigue los intereses que tienen daños en sus estatutos y declaraciones con los estados islámicos. Y vamos a fijar esto como una base para poder comprender lo que verdaderamente pasó en Libia en ese año. Aún más, la evidencia nos muestra que están ejecutando nacionalmente pólizas y estrategias basadas no solamente en ficciones, sino en ficciones propagadas deliberadamente por estos enemigos de los Estados Unidos que se encuentran en guerra con nosotros. A través de esto determinamos que debe de haber cargos serios que este análisis nos ayudó a determinar, ya que los Estados Unidos no tiene un reto de atacar el terrorismo, sino tenemos que contraatacar la insurgencia y los robos de inteligencia, ya que estas son fallas. Pero el día de hoy, ¿quién es el enemigo?
y cuáles son sus objetivos. Queda establecido que en preparación para el análisis y el proceso y cualquier conflicto a esto, debe determinar, número 1, quién es tu enemigo y cuáles son los motivos que los hacen querer estar en guerra contigo y cuáles son sus objetivos al entrar en guerra directamente contigo. Esto es lo que hizo Thomas Jefferson hace más de 200 años cuando se encontró con un asunto similar, con un enemigo islámico. Mientras estábamos operando aún bajo los artículos de la Confederación, en 1786, Thomas Jefferson era el embajador americano de Francia junto con el embajador actual de Gran Bretaña, que era James Adams, y tenían a yihadistas que estaban operando del centro de Libia, precisamente la misma región de la que estamos hablando actualmente, porque estaban atacando a civilizaciones no islámicas del oeste, estaban haciendo irrupciones entre las civilizaciones, estaban tomando rehenes y vendiéndolos a esclavitud. Esencialmente estaban operando precisamente como ISIS está operando actualmente. Y si conoces algo de la ley islámica, en algunas de sus páginas, si tú eres una persona no musulmán, pero mientras tomes una posición de fuerza en cuanto a las creencias de los islámicos o a lo que ellos llaman divinitud, entonces en 1786 envió a su embajador a Gran Bretaña, el cual se reunió también con nuestro embajador y con otros embajadores europeos para hablar acerca de los términos. Y Jefferson, a cuenta de esto, y por cierto, perteneciente también al Congreso, había una nota de 4 páginas que estaba firmada por ese secretario John Jay, y él hizo las mismas preguntas. ¿Quién es tu enemigo? ¿Qué es lo que hace volverse su enemigo? ¿Y cuál es el objetivo por ser tu enemigo? Y Jefferson dijo, tomamos los términos y determinamos que tu enemigo puede ser cualquier persona que tiene las intenciones de herirte sin que tú le hayas hecho ningún tipo de provocación, ya que todos los seres humanos son nuestros amigos. Y los incluye a ellos también, que no hayan hecho nada mal y que no les hayan dado ningún tipo de provocación. Entonces el embajador les dijo que ellos estaban fundados en las leyes de su profeta que estaba escrito en el Corán, y declaró que todas las naciones que no supieran lo que saben ellos y que no tuvieran la autoridad que tienen ellos eran pecadores y que tenían derecho total de declararles la guerra cuando sea y como sea, en donde quiera que fuesen encontrados, y que tenían ellos el derecho de tomarlos como esclavos o prisioneros, y que cada musulmán que tuviera sus propios esclavos era seguro que se iría directo al paraíso. Así es de que Jefferson fue y se compró su propio Corán, fue a una librería, porque él quería saber por qué un Dios con tanto resentimiento. Y ahora tenemos actualmente personas que se dedican a ignorar esto, porque el único ejemplo donde se han dedicado a saber verdaderamente qué fue lo que pasó fue cuando Osama Bin Laden de Al Qaeda en 1998, en febrero, y determinaron que estaban dispuestos a asesinar, a disminuir la milicia, y que esto lo podía hacer cualquier musulmán en cualquier país siempre y cuando estuviera dispuesto a llevarlo a cabo. Entonces, la razón por la que sus combatientes están en guerra contigo, los musulmanes dijeron, estamos en guerra contigo porque el Corán nos dirige a que estemos en guerra contigo, con ustedes todos que son no creyentes, y tenemos la misión de que todo el mundo se someta a la ley islámica. ¿Y qué pasó después? En ese verano, ese año, tuvimos los bombardeos en los Estados Unidos y en Nairobi, Kenia. Y luego, después, en el 2001, tuvimos el 9/11. Él dijo quién era. Y cuando alguien te dice eso,
el rol apropiado analítico en la milicia, es decir, ok, pero ¿qué te da autorización bajo la ley islámica para hacer eso? La ley islámica tiene 4 puntos que han sido publicados sin cambios por más de 1000 años y fueron establecidos bajo un proceso que se llama IGME, bajo un consenso, y ellos codificaron las escuelas de acuerdo con las primeras 2 generaciones de Mohammed, y ellos han sido publicados sin cambiarse por más de 1000 años. Si te interesa comprar la publicación, puedes hacerlo en Amazon. Lo venden en el idioma inglés. Uno de ellos cuesta $30 en Amazon, y si lo abres, dice que los yihadistas pueden declarar guerra cinética en contra de los que no son creyentes. Entonces tienes y un estrategista en el 2010 que dijo que deberíamos de usar más el término yihad, porque en realidad no significa lo que todos pensamos que significa, sino que en realidad es algo bello y pasivo. Pero ¿sabes qué? No, nada más eso no es verdad. Porque cualquier reportero que quiera hacer algún reportaje acerca de esto y no está haciendo su investigación adecuada y reporta acerca de eso de lo cual no investigó apropiadamente, se está convirtiendo en culpabilidad mal profesional porque no hizo su trabajo antes de reportar. Porque la ley de ellos dice que yihad está solamente atada a la guerra, que es obligatoria y que el no hacerlo te envía al purgatorio. Ahora, el dar donaciones en el Islam, su equivalente a los diezmos, y ahí dice que un 8% debe de ser adjudicado a aquellos que están peleando quinéricamente y que deben de estar en una nómina. Básicamente, si eres católico, y bueno, no tienes que ser católico, y si conoces el misal católico, te das cuenta de que ahí dice que no debes de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. También dice que debes de ir los domingos a misa. Y sabes que es obligatorio el ir los domingos a misa si eres católico, aunque no seas de una religión que tenga nada que ver con el cristianismo, aunque seas de Marte, de todas maneras sabes que como católico es obligación ir los domingos a misa. De esta manera también el Islam, ya que la publicación que compré estaba publicada autoritativamente en el idioma inglés y allí mismo dice que es obligatorio el homicidio, el espionaje, la traición, sedición, ayuda material, y todo esto viola directamente el Código de los Estados Unidos. Por eso esto está dictado bajo la ley islámica. No estoy hablando con bases de odio. Esto es lo que dice la ley islámica. Y si alguien está mirando esto en línea, puedes investigarlo tú mismo. Y no vengas a mí si he dicho por equivocación algo. Ahorita te estoy invitando a que lo investigues por ti mismo. Si hay algo que dije equivocamente, algún término, entonces puedes venir a mí. Pero si investigas y esto es precisamente lo que dice el Código del Islam, entonces puedes ir a hablar con tu imam local y decirle por qué motivo no están prohibiendo este tipo de material. Ahora, para terminar rápidamente, entonces la hermandad musulmana en 1998, cuando cayó el imperio, cuando colapsó el imperio, Asal Abama, un egipcio, dijo: no podemos llevar a cabo nuestra gran comisión de conquistar el mundo. En cuanto al código islámico, vamos a tener que llevar a cabo algún tipo de organización. Y esto estaba teniendo muchísimo éxito en Egipto, a pesar de varia presión que estaban recibiendo, porque estaban respaldados por los británicos. Y después de esto, cuando ellos cayeron, el segundo gobierno estuvo respaldado por Rusia. Y ya que a ellos les fue muy bien en ese entonces, vinieron acá en 1959
Y la primera asociación estudiantil que se fundó fue la de los Hermanos Musulmanes en 1962. Porque hay muchos 10,000 de hermanos musulmanes en este país. Y en el 2004 quizás has escuchado hablar de Issad Barassi, el cual fue llamado y fue tomado como un testigo material porque él y la cabecilla de Hamad tenían cuentas de banco compartidas y tenían inclusive una vivienda en Virginia. Encontraron 2 cargas completas de camioneta llenas de evidencia y cantidad de cajas de documentos, de tapes y videocassettes. Y resultó que esta persona era el contador de la hermandad musulmana. Y por eso estos documentos fueron enviados a juicio y se encontró que esto era un bulto de evidencia de los más grandes que se habían encontrado en la historia, ya que en septiembre del 2008 encontraron a los 5 acusados culpables de las 108 cuentas de cargos en su contra, y todos ellos recibieron sentencias de por vida. Y esto por los documentos que encontraron que fueron enviados para ser sometidos como evidencia de regla federal. Y a través de una examinación cruzada se probó en este caso que el propósito de la hermandad musulmana en los Estados Unidos es destruir el propósito de nuestra civilización. Y decía que el propósito de los militantes islámicos en las ciudades de los Estados Unidos es el buscar y entrenar militantes para yihad. Esa es una buena razón para oponernos al centro islámico que ha sido propuesto después de septiembre del 2001. ¿De acuerdo? Significa que estamos en guerra. Y finalmente, ¿tienen? ¿Cuánto tengo? 2 minutos, 1 minuto. Bueno, voy a resumir. Esencialmente, la póliza extranjera de los Estados Unidos, la hermandad musulmana no pudieron haber retomado una oficina administrativa o haberla dejado. Nosotros los obligamos a dejarla. Al momento de las elecciones, en el 2011, le dijimos a Obama, es tiempo que dejes el cargo, porque estaban siendo presionados por Al Qaeda. Aún hubo una publicación en una revista inglesa en el 2010 donde decía a la hermandad musulmana que debían estar deteniéndose y no ser la pirámide que estaban siendo para las organizaciones islámicas. Así es de que cambiaron a su administrador a una persona llamada Badi, y actualmente Badi está sentenciado a cadena perpetua porque él era el cabecilla de la sección especial, porque él era encargado de cometer asesinatos políticos dentro de la hermandad musulmana. En septiembre del 2010 se dio una plática y él declaró guerra a América. Y ellos son respaldados por las personas que nosotros mismos respaldamos y que fueron los que atacaron a Libia. Voy a dar aquí un resumen breve. Ellos estaban encargados de resguardar Libia. En agosto del 2009 se mostró en comunicaciones clasificadas que Libia estaba actuando como un aliado crítico y que Libia era considerado uno de nuestros asociados principales en combate y en poner al descubierto a los militantes que estaban teniendo como objetivo asesinar a americanos. En la guerra de Libia, en 3 posiciones claves al frente del comando, previamente habían colaborado con Al Qaeda en Afganistán y en Irak para asesinar a americanos. Al-Assadi estaba al frente, Ben Hamid estaba en el comando, y si recordamos cuando estábamos persiguiendo a Bin Laden, él muy apenas escapó con su vida a Pakistán,
y un par de meses después entramos a una de las prisiones después de que amenazamos a Gaddafi. En ese entonces él empezó a cumplir con nosotros y tomamos a las personas que estaban en contra nuestra y los llevamos a prisión a algunos de los países que estaban dispuestos a tomarlos. Pero esta administración en el 2011 nos dijo que estas personas habían sido rehabilitadas. Una de estas personas que nos dijeron que ya estaban rehabilitadas y que podían ser liberados al frente internacional, una de estas personas actualmente es el cabecilla de Al Qaeda. Y estas son las personas que hemos puesto en ese poder. Hemos armado a las personas que tomaron la vida como de la de Chris Stevens. Y este tipo de secreto, si lo quieres ver de esta manera, aunque no sé en realidad lo que sucedió alrededor de toda esta situación, si fue un asunto de póliza extranjera, porque fue reportado todo por la prensa del extranjero. Hay inclusive una publicación de más de 100 artículos que se compiló de todas las publicaciones de la prensa del extranjero, porque ellos estuvieron documentando toda nuestra involucración. Pero en los Estados Unidos, una de estas búsquedas, hay un código, el código 5093, donde dice que en las dos cámaras del Congreso tenían que ser notificadas si había algún comité de inteligencia, lo cual significa que Boehner, McConnell, Rogers y Chalmers tenían que haber sido notificados porque ellos sabían qué era lo que había pasado. Lo que pasó fue que armamos a Al Qaeda porque proveímos armamento a las personas maliciosas que exportaron las armas hacia Al Qaeda y por lo tanto al grupo que vinieron a acabar asesinando al embajador Stevens. Y si los miembros del Congreso no sabían esto de alguna manera, fue directamente una violación al código. Y entonces, ¿por qué motivo no estamos persiguiendo criminalmente a estas personas con cargos criminales? Y si no lo sabían, ¿por qué las organizaciones no están persiguiéndolos, cuestionándolos de por qué motivo pensaron que era una buena idea el ir a armar a Al Qaeda? Y no sé ustedes, pero yo les he estado enviando cartas a mis congresistas desde el año 2008. Y todo esto sucedió en el 2011. De hecho, en marzo del 2012, la Guardia Nacional me invitó a dar un taller de antiterrorismo donde dije que en el 2011 los Estados Unidos había cambiado de partido en cuanto a la guerra mundial en contra del terrorismo. Y nadie se dio cuenta. Ese fue el título de la plática que di en ese taller. Así es de que si lo sé yo solamente a través de leer la compilación de reportajes y de reportes de los periódicos, entonces, ¿dónde está la postura de tus congresistas? Porque ellos no se dieron cuenta que como parte oficial de la póliza externa, armamos a los yihadistas que tienen como único objetivo el destruir la civilización de los Estados Unidos. ¿Por qué motivo ellos no sabían que la hermandad musulmana en los Estados Unidos los conocemos claramente como nuestros enemigos? Porque han sido identificados de esta manera. Porque después del juicio, un par de meses después de que llegó la convicción, se quiso perseguir criminalmente a los congresistas, pero el fiscal general detuvo el proceso. Le envié una carta a Peter King, el cual nunca me la respondió. Y le dije, ¿por qué no estás persiguiendo criminalmente a estas personas? Estos son los únicos individuos dentro de nuestro gobierno que, de acuerdo a la Constitución, estos fueron los individuos involucrados dentro de la administración. ¿Y por qué el Congreso está de acuerdo con todo esto? Se ha identificado al enemigo,
a Hamas y desde el 97 Hamas ha sido reconocido por el Departamento de Estado como un terrorista? Pregúntale a Andy Crouch acerca de su relación con la hermandad musulmana. Voy a terminar con esto. Sé que lo que les he dicho los hace que se sientan muy enojados y deben de sentirse así. Porque si no hacemos algo, estas personas nos van a acabar asesinando a todos. Déjame te digo, quizás ya han hecho daños irreparables a la seguridad nacional de nuestro país, de las cuales no nos podremos recuperar rápidamente antes de que este tipo de personas maliciosas asesinen aún más americanos. Si tuvieras 2 horas o 2 semanas o lo que tú tuvieras, yo podría entrar profundamente más en este tema a un nivel enciclopédico y me puedo sentar con cualquier analista de la CIA o del Pentágono o con cualquier miembro del Congreso y sé que no van a tener los hechos para respaldar el argumento que Hillary Clinton está haciendo actualmente, porque es cierto y es peligroso y están poniendo vidas americanas en riesgo, al igual que las vidas de nuestras familias, y debemos detenerlos.